7:25 de la tarde casi en la República Argentina, 15 grados la temperatura, y vamos ahora a tomarnos unos minutos para tratar de entender la realidad de los jubilados y las jubiladas en un contexto que realmente preocupa respecto a la inflación y una economía que a veces afecta bastante los bolsillos de los argentinos y las argentinas. Le damos la bienvenida a Graciela Pampín y Ricardo Capdevila. Estamos hablando de la vicepresidenta y el secretario de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores de la República Argentina. Ricardo, Graciela, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. No sé si empezamos por Graciela, si te parece. ¿Cuál es la situación que están viviendo hoy con respecto a la economía argentina como jubilado para afrontar mes a mes la situación? Totalmente difícil. Es una situación realmente preocupante la de los jubilados y que lamentablemente tenemos que decir que no es solamente ahora, sino que ya hace años, por lo menos desde que tengo uso de razón, gran parte de los jubilados siempre pasamos por el hecho de que somos invisibilizados. Entonces, cada periodo, con cada nueva administración, es como que recrudece el tema, pero la cosa se va sucediendo una y otra vez, y eso pasa que es como que una vez que te jubilaste, fuimos. Sí. Ricardo, ¿con qué herramientas se encuentran desde la Confederación para poder afrontar esta problemática que hoy preocupa sobremanera, pero como dice Graciela, es de todos los gobiernos, de todos los años previos también? Bueno, herramientas son muy pocas. La Confederación no tiene recursos. Nosotros tenemos contacto directo con las federaciones de todo el país. Y a su vez las federaciones son las que tienen contacto con los centros de jubilados. Nuestra tarea es un poco orientar a las políticas públicas para que evidentemente paliar estos problemas. Hoy nos encontramos con una jubilación mínima de indigencia, en niveles de indigencia. En algo ayudan los medicamentos, pero estamos esperando de alguna manera una recomposición de los saberes que en parte recupere lo perdido en todo el periodo macrista y que seguimos perdiendo, más allá de toda la ayuda o los bonos que se dieron, seguimos perdiendo poder adquisitivo en la jubilación. En la actualidad se tuvo que enfrentar un problema respecto de la moratoria, Sí. Que se acaba de prorrogar, y eso da la posibilidad de quienes no tengan la cantidad de años aportados, que la ley exige 30 años, puedan adherir a la jubilación aportando los años faltantes. Ese bache que se iba a producir a fin de mes, si no se reprogramaba o se prorrogaba la moratoria, iba a hacer que muchos no pudieran jubilarse. Y usando un término de Mauricio Macri, que se cae en la educación pública, y yo estoy utilizándolo para los jubilados caerían en la pensión única universal, que evidentemente creada por el gobierno de Macri también, que es el 80% de la mínima, a la que se accede sin aportes. Pero si la mínima es de indigencia, el 80% de la mínima es mucho más. Claro. Yo creo que esta posibilidad de prórroga da que muchos jubilados puedan pagar o compensar los años que le faltan de aportes para jubilarse normalmente. Y hay que hacer algo respecto de no convertir al haber jubilatorio en un subsidio, que es lo que se está tendiendo con el achatamiento de que todos los jubilados terminan cayendo en la mínima. Claro. Hay que buscar que la jubilación sea un haber digno derivado de un derecho de haber aportado durante 30 años, no un subsidio que da el gobierno, que empezó a convertirse en subsidio cuando el sistema empezó a ser o a mostrarse deficitario, por lo cual los aportes que hacen los empleados activos en un sistema de reparto como el que tenemos
no alcanzan para pagar las jubilaciones. Claro. Por tanto, dependemos de los impuestos de rentas generales para compensar. Hoy en día la mitad de lo que cobran los jubilados viene por rentas generales y la mitad viene por aportes. Graciela, lo decía Ricardo recién, la pensión mínima hoy está alrededor de 37.500 pesos. Es La jubilación mínima, perdón. La jubilación mínima, la pensión mínima está en el 80% de eso. De eso. Exactamente, la jubilación mínima, perdón. No sé si quieren decir ustedes cuál es la jubilación que están recibiendo en este momento, pero ¿encuentran alguna herramienta para complementar ese ingreso? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo? Son mínimas las posibilidades que tienen los jubilados porque, a ver, tenemos que empezar por ver que desde el primer momento, cuando nosotros no trabajamos solamente por nosotros, trabajamos también por ustedes. Si no hay personas mayores en los lugares que atienden las cosas de las personas mayores, siempre vamos a estar igual. Necesitamos formar parte también del Ministerio de Economía. Si viene a hablar el Fondo Monetario, necesitamos hablar con el Fondo Monetario, porque precisamente lo que se está manejando es nuestro dinero y nuestro bienestar, que cada vez pasa a ser más malestar. El 80% de la población tiene una jubilación que no llega a dignificarlo en absoluto. Y las medidas que se toman son parches, como dijo recientemente Ricardo. Son parches que no sirven. No sirve un bono hoy que a lo mejor hoy apenas pudiste llegar a pagar la luz y el gas, pero ¿y el mes que viene qué pasó? Ahora, precisamente a nuestra situación van a llegar el resto del país, por lo menos la gran mayoría, a medida que van cumpliendo los 60, 65 años. Entonces lo que tenemos que ir es a un cambio de fondo, no solamente de forma. No solamente el cambio pasa por llamarnos sujetos de derecho en lugar de abuelos, sino en respetar nuestros derechos y que en cada decisión de poder por los jubilados haya alguno nuestro, defendiendo en la mesa grande de cada legislatura, de cada gobernación, de la presidencia de la nación. Si no, es como que no nos ven, estamos invisibilizados. Nosotros vamos por el empoderamiento real de las personas mayores, no por el poder de un cambio de término en cuanto se refieran a nosotros. Si no, el panorama que tenemos no es bueno. Y en cuanto a lo que ustedes me preguntaban recién, si había otra posibilidad, no. A ver, prácticamente las fuentes de empleo no es lo que está sobrando precisamente. Y cuando se toman, no se toma a los jubilados, y si se los toma son por valores realmente que están muy por debajo de la media. Claro. Entonces la situación es difícil, es una situación que viene de muchísimo tiempo. Nosotros queremos que las cosas se hagan con nosotros, no por nosotros solamente. Y una de las metas es que en lo personal acompañaba cuando yo era muy chiquita a mi abuela a cobrar y se quejaban en la cola del banco de lo mismo que nos quejamos ahora. ¿Y saben cuál es el problema? Que toda la gente de tarde a tarde, ustedes y quienes nos precedan, van a tener el mismo final, van a seguir protestando por lo mismo que protestamos nosotros y no vamos por un verdadero cambio de raíz. No nos ven. Bueno, que empiecen a vernos. Es una lucha larga, larguísima, sí, pero no imposible. Si no la llevamos a cabo, necesitamos mucho la colaboración de los jóvenes. Necesitamos espacios como esto para que nos escuchen. ¿Ibas a agregar algo, Ricardo? Sí, respecto a lo que vos preguntabas, respecto a cómo mejorar. Para mejorar el tema de los saberes jubilatorios, hace falta que tengamos un Estado con poder. Hoy el problema que tiene el Estado es que no tiene poder en el sentido de la recaudación, en el sentido de lo que necesita. Por ejemplo, hay una propuesta, viene circulando una propuesta del ingreso básico universal. Pero el ingreso básico universal, como está planteado, yo no leí el proyecto este que presentó Itaí en la Cámara, pero como está planteado es un parche porque no es universal, no se le da a todas las personas. Para que tengan una idea, un ingreso básico universal de $400 para los 47 millones de habitantes, estamos hablando de un presupuesto anual de $20.000 millones.
20.000 millones de dólares no es algo fácil de recaudar. Perdón, 20.000 millones de dólares mensuales, no anuales, mensuales. Con lo cual, para que tengan una idea, cuando asume Alberto, dijo que entre los jubilados y los bancos elegía a los jubilados. Y se equivocó, porque el poder que tienen los bancos no lo tiene el Estado. Entonces, hoy, solamente en bonos, los bancos tienen 30.000 millones de dólares a vencer de hoy hasta fin de año. 30.000 millones de dólares. Obviamente no son en dólares los bonos, son en pesos, pero es el equivalente estable. Con lo cual, estamos hablando de cifras sobre las que el poder que tienen los bancos de manipular y de coercionar al Estado, es muy difícil que un presidente pueda elegir entre los jubilados y los bancos, porque evidentemente la elección, el poder no la permite. Entonces, ¿cómo mejorar los saberes de los jubilados? El Estado teniendo poder de decisión, siendo soberano. Y ahí hay un montón de acciones que desde el Estado debemos encarar. Una son los recursos del río Paraná. El contrabando que hay en el río Paraná es una posibilidad de ingresos que tendría el Estado para compensar esa falta de recursos. ¿Y cómo se corrige? Con poder. El año que viene empiezan a vencer las concesiones de los puertos. Hoy se está discutiendo una concesión para el dragado y balizamiento para seguir privatizándolo. Hay un decreto que el anteaño pasado, sacó el gobierno para privatizar el Paraná, la concesión del Paraná. Graciela, mencionabas el Ministerio de Economía por un lado, también los gastos en cuanto a electricidad, en cuanto a gas. Hoy nosotros estamos hablando, y en las semanas previas también, de esta segmentación tarifaria, y sabemos que venís de una recorrida por distintas... tratando de apoyar, acompañar a los distintos jubilados y jubiladas que tienen que anotarse en este registro, Exacto. ¿no? Bueno. Algo que quizás no está tan incorporado y que no resulta del todo fácil, o que no se puede hacer solo de alguna manera, ¿no? Entonces también Eso hablamos de lo pasa económico también. y del acompañamiento. Exacto, eso pasa también dentro de lo que hablamos del empoderamiento, en que también se respeten los tiempos de cada uno. Sí, hoy casualmente estuve en la Federación ayudando a muchos a realizar el trámite. Pero no pasa solamente, esto es la segmentación, pero no nos olvidemos que nos agarró una pandemia en medio de que nadie sabía nada y la gran mayoría apenas manejaba los celulares, sí. Y de un día para otro se decidió que la mayoría de los turnos para bancos, todo hay que hacer online. Entonces, y se habla de inclusión. Inclusión. Casualmente yo tuve hace una semana una reunión con la gente del Foro de la Tercera Edad de la legislatura porteña. Y sí, estaba buenísimo la propuesta de inclusión digital. Pero me pregunto, ¿y qué pasa con la inclusión presencial? ¿La tenemos que dejar de lado? O sea, hay muchas cosas que hacen a la persona mayor. Si vamos, por ejemplo, a nuestra ciudad, nos hablan permanentemente de la ciudad amigable. ¿Es realmente amigable la ciudad de Buenos Aires para la persona mayor? Hoy en día, para ir a un baño público, olvídate, no hay en ninguna plaza, no hay en ningún lado, salvo que consumas en una confitería. Está para el haber jubilatorio de la gran mayoría de los jubilados, que te reitero, somos la tercera parte del padrón. En la ciudad de Buenos Aires solamente somos casi 700.000 personas. ¿Está para eso? Ya olvídate de remis o taxis. Claro. ¿Están los colectivos preparados para las personas mayores? ¿Se los respeta y por lo menos se les hace subir por la puerta del medio, ya que las puertas delanteras necesitas estar demasiado joven para poder acceder a ello? Entonces, ¿es la ciudad amigable cuando si para conseguir un turno en un hospital público de la ciudad estás llamando al 147 y si lográs que te atienda alguien, automáticamente te dice no hay? Y te dan como gran trayectoria, comunicate por Boti. Sí.
Entonces creo que hay muchas cosas para hacer. Graciela, vos recién hablabas de que probablemente nosotros vayamos a sufrir las mismas problemáticas. Hablabas de un cambio de raíz. Yo creo que probablemente nosotros suframos una consecuencia peor todavía, porque hay un problema demográfico que está ocurriendo, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, que ya hoy una persona de 60, 65 años es una persona activa. Exacto. No es el jubilado, no es la perspectiva de un abuelo, que puede tener una vida completamente activa en lo laboral incluso, y se plantea a nivel internacional para un cambio macro, bueno, subir la edad de las jubilaciones para poder tener una mayor porción de gente que esté aportando y que pueda pagar eso. ¿Ustedes lo consideran que puede ser una opción viable eso? Y si es no, como está diciendo Ricardo, ¿por qué no? No, no lo es porque le estaría sacando lugar a los pocos lugares laborables que hay a los jóvenes. Y vos imaginate, si a una persona de 60 años o 65 años que se jubila, le deja el lugar a un joven de 18 o 20 años. Si no se jubila y queda, evidentemente ese joven de 18 o 20 años, que demográficamente cada vez va a haber más, va a tener menos posibilidades de trabajar. Ya se está pensando no solamente, muchos piensan en alargar para que no pagar jubilaciones, para ahorrar presupuesto en jubilaciones, pero por otro lado se está pensando en reducir el horario de trabajo justamente para dar más posibilidades de trabajar. Entonces, hay una ecuación de que evidentemente el trabajo está faltando. Entonces, ante la falta de trabajo, el subir la edad jubilatoria es un error. Pero volviendo a algo que estaban hablando antes del tema de las tarifas, a mí me parece que está totalmente desprolijo que le hagan o que le fuercen a los adultos mayores a hacer el formulario para considerarse con la posibilidad del subsidio. ¿Por qué? Porque el 80% de los adultos mayores tiene haberes de indigencia. Claro. ¿Qué tiene que hacer un formulario? Ya tendría que venir directamente establecido que el adulto mayor que tenga la mínima directamente está eximido de hacer el formulario. No entiendo cuál es la obligatoriedad de tener que hacer el formulario para adquirir el derecho al subsidio. Por otro lado, este tipo de segmentación me da mucha bronca porque es un certificado de pobre. O sea, vos tenés que acceder al certificado de pobre para tener posibilidades de tener un servicio público. Un servicio público que otro de los compromisos con un Estado fuerte era saber cuáles eran los costos del servicio. Y no que nos fijen tarifas internacionales que tenemos que endeudarnos sencillamente para pagar la luz y el gas. Nosotros tenemos energía como para de alguna manera no necesitar adherirnos a ese precio internacional. Por eso es tan importante de que se tengan que analizar esos costos y si son tarifas abusivas deberían retrotraerse, que es lo que se había comprometido el gobierno cuando asumió. Ricardo, Graciela, muchísimas gracias por haber venido a tratar de compartir de alguna forma la perspectiva que están teniendo y me resultó interesante la opinión de Graciela, decir no solamente hablar de ustedes, sino con ustedes y que formen parte de esas decisiones porque me parece que va a ser relevante para todas las generaciones que se vienen y también las presentes. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. La importancia de mantener esta conversación también entre nosotros, ¿no? Y entre todos los jóvenes. Ese es el mensaje yo creo que nos han dejado Ricardo y Graciela.